A veces, las heridas más profundas no vienen de nuestros enemigos, sino de aquellos que debieron amarnos primero. Y es en medio del rechazo, de la soledad y del dolor, donde muchas veces Dios comienza a escribir su historia más poderosa en nuestras vidas. Hoy quiero contarte algo que no solo te va a tocar el corazón, puede darte claridad sobre decisiones que quizás estés a punto de tomar. Si estás aquí hoy, no es casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida. Sé lo que estás sintiendo y esta historia puede transformar tu día en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de Jefté, un hombre que vivió en los márgenes, marcado por la rejección desde su infancia, pero que también conoció el liderazgo, el dolor de una promesa y las consecuencias eternas de un voto hecho en medio de la guerra. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el compromiso, el destino y el verdadero significado de la fe. Si este tipo de contenido alimenta tu espíritu, te invito con cariño a seguir nuestro canal y activar las notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo para seguir compartiendo más mensajes como este, con más frecuencia y con todo el corazón. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Desde su nacimiento, Jefté cargó un estigma que no pidió. Hijo de una prostituta, fue criado en Gilead, pero nunca fue aceptado como uno más por sus hermanos. Ellos, hijos legítimos, lo despreciaban por su origen y finalmente lo expulsaron de su hogar. A veces, las heridas del rechazo no se ven, pero se sienten como cuchillos en el alma. La Biblia nos dice en Jueces 11:2, «Y la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Qué doloroso es cuando te niegan tu lugar, no por lo que has hecho, sino por lo que representas». Y sin embargo, incluso en el rechazo, Dios ve valor. Muchos hoy caminan con esa misma herida, hijos sin padre, jóvenes rechazados por sus familias, mujeres y hombres marcados por su pasado. ¿Sabías que Dios también fue rechazado? A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Si tú también fuiste despreciado, esta historia es para ti, porque Dios no usa a los perfectos, usa a los dispuestos. La rejeición que Jefté sufrió no fue el final, fue el principio. Fue el fuego que Dios usó para forjar un líder, porque cuando el mundo te desecha, Dios te prepara. No es casualidad que estés escuchando esto hoy. Tal vez en tu historia de dolor también se esconda un llamado. No te detengas aquí. Lo mejor está por venir. Después de ser expulsado, Jefté se refugió en Tob, una tierra lejana donde nadie lo conocía ni lo juzgaba por su pasado. Ahí, entre los marginados, encontró su lugar. Lo que para otros era tierra de olvido, para él fue escuela de carácter. Fue entre los desechados que Dios comenzó a formar un líder. Dice Jueces 11:3, Jefté huyó de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. No eran soldados, no eran sabios, eran personas rechazadas como él. Pero Jefté se volvió su guía, porque la lideranza verdadera no depende de títulos, sino de integridad y visión. A veces Dios nos esconde para levantarnos. Hay temporadas donde pareciera que todo se detiene, pero en realidad es un proceso sagrado. Tal vez tú también estás en tu Tob, rodeado de gente rota, sintiéndote olvidado. Pero no subestimes lo que Dios está haciendo ahí. Te está preparando. Entre los marginados, Jefté aprendió estrategia, resistencia y empatía. En Tob, Dios lo transformó de víctima a referente. Su tiempo de dolor fue también un tiempo de construcción interior. Nunca olvides esto. Dios usa lugares humildes para preparar destinos elevados. Y si hoy te sientes en el exilio, no estás solo. Ahí también habita la esperanza. Pasaron los años. Gilead, la tierra que lo había rechazado, ahora enfrentaba una gran amenaza. Los amonitas se preparaban para la guerra. Y cuando el peligro tocó la puerta, los ancianos buscaron a aquel a quien habían despreciado.
Irónico, ¿verdad? A veces, quienes te rechazan terminan necesitando lo que Dios depositó en ti. En Jueces 11:6 le dijeron: «Ven y serás nuestro jefe, para que pelees contra los hijos de Amón». Pero Jefté, con la dignidad de quien conoce su valor, respondió con firmeza: «No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción?». B7. Porque el hombre herido había crecido. Jefté aceptó el llamado, pero con una condición: no sería un peón de guerra, sería el líder de todo el pueblo. Fue un momento decisivo, no solo para él, sino para las tribus de Israel, y los ancianos lo confirmaron como su caudillo. Dios le estaba restituyendo el honor, el mismo que el hombre le había quitado. Muchos hoy también enfrentan decisiones así: volver al lugar del dolor, aceptar un rol de liderazgo en medio de quienes antes nos ignoraron. No es fácil, pero cuando la fe guía tus pasos, el pasado deja de tener poder sobre tu destino. Dios no solo te restaura, también te exalta en el tiempo perfecto. Ya como líder, Jefté no se dejó llevar por la violencia inmediata. Antes de levantar la espada, levantó la voz. Envió mensajeros al rey de los amonitas para buscar la paz, apelando a la verdad y la historia de Israel. Qué importante es esto. Antes de pelear, hay que intentar hablar, porque la sabiduría espiritual también sabe esperar. En Jueces 11, 12, 27, Jefté relata cómo Israel no invadió tierras ajenas, sino que tomó lo que Dios le había dado al derrotar a reyes enemigos en el pasado. Argumentó con lógica, con datos, con respeto, pero también con fe, reconociendo que todo lo que el pueblo tenía era por voluntad del Señor. Un ejemplo de lideranza con discernimiento. El rey amonita, sin embargo, no escuchó. Su corazón estaba endurecido y la rejeición de la paz hizo que la guerra fuera inevitable. ¿Cuántas veces ocurre lo mismo en nuestra vida? Intentamos resolver con diálogo, pero el otro no quiere escuchar. No siempre la paz depende de nosotros, pero la obediencia sí. Aquí aprendemos algo clave. Dios no bendice la violencia injusta, pero sí respalda la justicia cuando se agota el diálogo. Jefté actuó con madurez, pero también con claridad. No se dejó intimidar, porque quien está en paz con Dios no teme al conflicto, lo enfrenta con convicción. Y ese era el paso que seguía: la batalla. En las puertas de la batalla, Jefté hizo algo que marcaría su vida para siempre. En un acto de fe intensa, pero también de desesperación, hizo una promesa al Señor. Dijo: «Si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso, será tuyo, y lo ofreceré en holocausto». Jueces 11:30-31. Fue un voto impulsivo, quizás nacido del miedo, de la inseguridad o de un deseo ardiente de ganar. Pero ese momento nos deja una lección profunda. No debemos comprometer lo que no estamos dispuestos a perder. En tiempos de crisis, nuestras palabras tienen peso eterno. Una consecuencia puede cambiar destinos enteros. Dios le dio la victoria. Los amonitas fueron vencidos y el pueblo celebró. Pero cuando Jefté regresó a su casa, quien salió a recibirlo danzando con panderos fue su única hija. Su única hija. El relato dice: al verla, rasgó sus vestidos y gritó: «¡Ay, hija mía, me has abatido por completo!». Jueces 11:35. Un momento desgarrador. Aquí no se trata solo de una historia antigua. Se trata del compromiso que a veces hacemos con Dios sin medir el precio. ¿Qué estamos prometiendo en momentos de crisis y con qué intención? La espiritualidad auténtica no nace del impulso, sino de la intimidad con el Señor. La fe verdadera no necesita negociar, confía. Cuando su hija supo lo que su padre había prometido, no huyó, no gritó, no lo maldijo. Le dijo: «Padre mío, si le has hecho un voto al Señor, haz conmigo conforme a lo que prometiste». Jueces 11:36. Con una fe serena y una valentía que sobrecoge, aceptó su destino.
Qué difícil es comprender algo así, pero también cuánta dignidad hay en esa entrega. Ella solo pidió algo: concédeme 2 meses para ir por los montes y llorar mi virginidad con mis amigas. Beto 37. Ese tiempo de luto no fue solo un lamento por lo que perdía, sino una expresión profunda de humanidad. 2 meses para procesar, para llorar, para despedirse. La espiritualidad también necesita espacio para el dolor. Este relato ha generado muchas preguntas. ¿Dios aprobó este sacrificio? La Biblia no dice que lo exigiera, ni que se complaciera. Lo que muestra es la consecuencia de una promesa humana, hecha sin sabiduría. Hay quienes creen que Jefté pudo haber consagrado a su hija al servicio perpetuo del templo sin quitarle la vida, pero el texto no lo aclara. Lo cierto es que ese momento marcó a Israel. Años después, las jóvenes del pueblo seguían recordando a la hija de Jefté, Jueces 11, 39, 40, como símbolo de entrega, de obediencia, pero también como advertencia, porque un solo voto puede cambiar la historia. El compromiso con Dios debe hacerse con respeto, nunca con imprudencia. Después de la victoria sobre los amonitas, surgió un nuevo conflicto, no externo, sino interno. La tribu de Efraín, sintiéndose excluida de la batalla, confrontó a Jefté con arrogancia. Le dijeron: ¿por qué fuiste a pelear contra Amón sin llamarnos? Quemaremos tu casa contigo dentro. Jueces 12:1. Qué triste cuando la envidia apaga el gozo de la victoria. Jefté les respondió con verdad: yo los llamé, pero no vinieron. Arriesgué mi vida y el Señor me dio la victoria. Beto 2:3. Pero el resentimiento de Efraín no buscaba reconciliación, sino venganza. Así comenzó una nueva guerra, esta vez entre hermanos. ¿Cuántas veces el enemigo no está fuera, sino dentro del mismo pueblo de Dios? El conflicto escaló rápidamente. Jefté tuvo que defenderse y venció a Efraín. Pero las heridas no fueron solo físicas, fueron espirituales. La unidad de las tribus de Israel quedó fracturada. A veces, las mayores batallas no son contra el mundo, sino contra el ego, el orgullo, la falta de humildad entre creyentes. Aquí aprendemos otra gran lección. La lideranza conlleva decisiones difíciles. No todos aplaudirán tu llamado, y habrá quienes, aún dentro del pueblo, se opongan a lo que Dios está haciendo contigo. ¿Estás dispuesto a mantener tu fe cuando te ataquen incluso los tuyos? Porque en medio del conflicto, el Señor sigue siendo nuestro juez y defensor. Después de tantas batallas, Jefté gobernó a Israel durante 6 años. No fue un líder ruidoso, no buscó gloria ni reconocimiento. Su lideranza fue silenciosa, tal vez sombría, pero profundamente marcada por la dor de todo lo vivido. A veces, quienes más han sufrido son quienes más entienden el valor de la paz. El texto bíblico no detalla muchas hazañas durante su gobierno. Eso dice mucho, porque no toda espiritualidad se expresa en milagros visibles o discursos emocionantes. A veces, se manifiesta en el compromiso diario, en la fidelidad callada, en el esfuerzo de seguir adelante cargando con cicatrices que pocos ven. Jefté cargaba con el peso de su voto, con la memoria de su hija, con las divisiones entre las tribus de Israel y con la soledad de quien fue útil, pero nunca del todo amado. ¿Te ha pasado? Sentir que solo te buscan cuando te necesitan, pero que nadie se queda para ayudarte a sanar. Ese también fue su camino, y sin embargo, él no abandonó su lugar, no huyó, se mantuvo en su llamado. Eso es compromiso, eso es fe verdadera. No la que busca premios, sino la que obedece aún con lágrimas. El liderazgo de Jefté nos recuerda que el precio de guiar no siempre se mide en aplausos, sino en lo que estás dispuesto a sacrificar por tu pueblo y por tu Dios. Jefté lideró Israel por solo 6 años, Jueces 12:7. A los ojos del mundo, eso puede parecer poco, pero en la perspectiva de Dios, el tiempo no siempre es lo más importante. Es lo que haces con él.
porque hay personas que viven décadas sin propósito y otras que en poco tiempo marcan la historia con su fe y su entrega. En esos 6 años, Jefté enfrentó guerras, conflictos internos, decisiones dolorosas y el peso de su propia alma. Fue un liderazgo forjado en la dor y la disciplina, no en los privilegios. Tal vez no tuvo un reinado largo, pero dejó una huella imborrable. Y eso nos enseña que la lideranza real no siempre se mide en duración, sino en impacto. A veces nos sentimos frustrados por no tener más tiempo, más oportunidades, más apoyo. Pero, ¿y si ese corto periodo que tienes es precisamente donde Dios quiere glorificarse? Como dice el Salmo 90:12, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. No es cuánto vives, sino cómo vives. Jefté murió sin pompas ni reconocimientos públicos. No hay cánticos ni grandes homenajes, pero hay un legado, el de un hombre que, aún marcado por la rejeición, obedeció, que luchó por su pueblo, que cumplió su palabra y que dejó a Dios ser el juez de su historia. 6 años, suficientes para revelar un corazón comprometido. Cuando la hija de Jefté supo que su padre debía cumplir el voto, no pidió que lo rompiera ni renegó de Dios. Pidió solo tiempo, 2 meses. Déjame ir por los montes y llorar mi virginidad con mis compañeras. Jueces 11:37. No pidió evitar el destino, pidió procesarlo. En su juventud mostró una madurez que conmueve hasta hoy. Esos 2 meses fueron un acto de duelo, sí, pero también de fe. Fue un tiempo sagrado. Ella no huyó, no se rebeló, se apartó para lamentar lo que no viviría. Su boda, su maternidad, su futuro. Esa pausa habla de una espiritualidad profunda, de una mujer que entendía el peso del compromiso, incluso uno que no era suyo. En tiempos modernos nos cuesta entender este tipo de obediencia, pero hay algo en esa historia que sigue vigente: la importancia de detenernos a llorar con propósito. ¿Hace cuánto no te das permiso de procesar tus dolores? De ir al monte con Dios, aunque sea simbólicamente, para lamentar lo que se perdió, pero también para prepararte para lo que viene. Esos 2 meses también fueron una lección para Jefté, tiempo para reflexionar, para sentir el vacío de una decisión tomada en un momento de presión. Tiempo para enfrentarse con las consecuencias reales del poder de sus palabras, porque cada promesa tiene un precio y cada decisión un eco eterno. Un solo voto, una sola frase nacida del fervor cambió para siempre la vida de Jefté, su hija, y hasta la memoria de Israel. No fue un pecado cometido por maldad, sino una decisión tomada sin sabiduría, pero aún así tuvo consecuencias que no se pudieron deshacer, porque en la vida espiritual no todo error se repara con facilidad. Jueces 11 no registra ninguna corrección de Dios hacia Jefté, pero tampoco aprobación. El silencio divino nos deja con preguntas, pero también con una enseñanza clara. Nuestras palabras importan. Como dice Eclesiastés 5:2, no te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. No prometas lo que no vas a poder sostener. Hoy en día también hacemos promesas apresuradas. Si me sanas, haré esto. Si me das esto, dejaré aquello. Pero el Señor no necesita que le compremos sus bendiciones. Él quiere obediencia, confianza, una fe que no negocia. Jefté nos recuerda que el compromiso sin reflexión puede convertirse en una carga, incluso cuando es sincero. Y sin embargo, hay algo más profundo. Aunque marcado por el dolor, su historia también es de redención, porque Dios no desecha a los que se equivocan. Usa sus historias, sus luchas, su arrepentimiento para enseñarnos a nosotros. ¿Estás cargando hoy con las consecuencias de una decisión precipitada? Aún así, Dios puede usar tu vida para bendecir a otros. ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar? ¿Cuántas veces hemos prometido cosas en medio del miedo, del dolor o de la presión, sin medir el verdadero costo?
La historia de Jefté nos muestra que hasta un hombre rechazado y olvidado puede ser usado por Dios, pero también que incluso la fe necesita sabiduría y el compromiso necesita reflexión. Tal vez tú también estás en un punto donde debes tomar decisiones importantes. ¿Estás consultando a Dios primero? ¿Estás dispuesto a obedecer sin negociar? ¿O estás viviendo las consecuencias de un pasado marcado por palabras maldichas? Sea cual sea tu caso, hay esperanza. Dios no busca perfectos. Él redime los errores y transforma lo roto en testimonio. Hoy te invito a entregarle a Dios no solo tus promesas, sino tu corazón completo. Que cada decisión esté basada en la fe, sí, pero también en la comunión con el Espíritu. Que tus palabras tengan raíz en el amor y no en el miedo. Y si estás viviendo tiempos de dolor, recuerda, aún ahí, Dios está formando tu destino. Gracias por acompañarnos una vez más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a mantenerte conectado con este canal. Vienen más contenidos como este, y tu apoyo al suscribirte y activar las notificaciones hace posible que sigamos compartiendo palabra viva y transformadora. Que el Señor bendiga tu vida y te dé dirección, paz y propósito. Este fue el viaje de Jefté, un hombre marcado por la rejeición, formado entre los olvidados, pero levantado por Dios para cumplir un propósito eterno. Su historia nos habla de fe, de lideranza, de decisiones difíciles y del peso de un solo voto. Pero también nos recuerda que, incluso en medio del dolor, Dios sigue obrando. Si este mensaje llegó a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así nos ayudas a seguir creando contenidos llenos de espiritualidad, enseñanza y esperanza. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te llene de sabiduría, te fortalezca en tus decisiones y te guíe con su luz todos los días de tu vida. Dios te bendiga.